Bueno, buenos días, muchísimas gracias por compartir este espacio, muchísimas gracias por todo el trabajo que el Grupo Afín viene desarrollando, en el que me ha invitado a participar en muchas ocasiones, y sobre todo muchísimas gracias por la tremenda organización, ¿no?, y el trabajo que le habéis dedicado a estas jornadas, que nos permiten presentar nuestros resultados en otros espacios, ¿no?, y además compartirlo más allá del ámbito académico. Especialmente a Carolina, que ha estado tirándonos, ¿no?, para que culmináramos en este proyecto. ¿Tú crees que sí? Ah, fenomenal. Bueno, como ha anticipado Carolina, voy a presentar los resultados de una encuesta, la encuesta de opinión pública de la población española sobre el aborto espontáneo. Esta encuesta, como ha señalado, forma parte de un proyecto de investigación más amplio, coordinado en su totalidad por la profesora Diana Marrey, en donde participábamos un grupo multidisciplinar, ¿no?, de sociólogas, antropólogas y también profesionales del ámbito de la obstetricia y la ginecología. Bueno, mis colegas más jóvenes dirían que es un proyecto 360, ¿no?, porque partió efectivamente de esos datos, ¿no?, minuciosos, elaborados, atentos, a partir de la etnografía, las entrevistas en profundidad, para ir subiendo, ¿no?, interrogando, observando a mujeres, parejas, familia, profesionales, y nos quedaba, bueno, qué es lo que opina, ¿no?, y qué es lo que sabe la población española respecto al aborto espontáneo. Bueno, probablemente esta sea una de las lagunas más obvias en cuanto a dónde está el nivel de conocimiento respecto al aborto espontáneo, asumiendo, y particularmente en España, que este proyecto, ¿no?, suma esfuerzos importantes en acomodar ese conocimiento en el contexto español. Bueno, me gustaría presentar las conclusiones, ¿no?, en torno a estos 7 apartados. Desde luego, cuando preparaba las implicaciones, pensaba, tengo la sensación de que tendríamos que volver otra vez a empezar de nuevo, ¿no?, porque tengo algunas conclusiones que para este foro quisiera compartir, pero creo que tengo más interrogantes y más nuevas preguntas, ¿no? Sobre los datos y la muestra, os comento que fue administrada a finales del año pasado, en diciembre, que la administró una empresa especializada, lo cual nos permitió acceder a toda la geografía, a todas las comunidades autónomas, que se administró online y que esto supone varios sesgos, y que para paliar y compensar esos sesgos pedimos que fuera una muestra representativa por edad y sexo, y luego, como veréis, los resultados fueron ponderados según el nivel de formación, porque probablemente esta sea uno de los sesgos o déficits de trabajar con muestras representativas, pero captadas a través de online. Bueno, aquí tenéis, a grosso modo, ¿no?, las características, pero yo quisiera subrayar algún aspecto de la muestra, de las 1.857 personas, pero un aspecto muy particular. ¿Va el puntero? No, perdón. Un aspecto, creo que no me va el puntero, ¿verdad? Bueno, sigo. Un aspecto muy particular es que esta encuesta dirigida a la población en general captó en torno a un 13% de personas que habían vivido, en primer lugar, una pérdida, ¿no? Esto nos sitúa 2 puntos porcentuales por debajo de la estimación que establece Lancet, ¿no?, a nivel mundial, que en torno al 15 o el 20% de las pérdidas de embarazo se producen por debajo de las 22 semanas, lo que supondría 23 millones anuales en el mundo, 44 por cada segundo. Bueno, este dato es significativo y nos va a permitir luego sacar también algunas conclusiones comparando, ¿no?, lo que opina la población en general y en relación a la gente que ha pasado específicamente por un aborto espontáneo. Bueno, me gustaría presentaros los resultados en torno o siguiendo a modo, ¿no?, de estudio CAP. Los estudios CAP son
ampliamente utilizados en el ámbito de la recogida de datos, conocimiento, actitudes y comportamientos de la población en una amplia variedad de temas vinculados con la salud y, por supuesto, también vinculados en concreto con la reproducción humana, ¿no? Bueno, es una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas que permite recoger información sobre qué es conocido, creído y hecho en relación con un tema particular. Particularmente en el ámbito del aborto espontáneo, este es un reclamo que vienen haciendo las mujeres y familias que han pasado por un aborto espontáneo, ¿no? Que ha dado lugar a llamamientos globales para conocer más sobre qué conoce la población respecto a este tema, dado que se ha asociado inicialmente con el estigma social y este es uno de los elementos que rodea sociológicamente al aborto. Este reclamo o esta reivindicación por parte de las propias personas pues da cuenta que la pérdida de un embarazo, el aborto espontáneo, es un hecho biológico, pero también es un hecho social que se construye en la interacción entre el yo y el nosotros, entre las personas que pasan particularmente por esa experiencia, su interacción con los profesionales del sector, pero también con un entorno más inmediato que pasa por la familia, los amigos y los entornos de trabajo. Bueno, vamos a qué sabe la población respecto a estos datos, respecto a la información recogida en nuestra encuesta. Bueno, existe un amplio o mayoritario reconocimiento de que el aborto espontáneo es una adversidad común, así lo recogieron el 68%, prácticamente 7 de cada 10 personas. Esto nos sitúa por encima. En el mundo hemos identificado 3 encuestas de opinión pública en Japón, Estados Unidos e Irlanda y también en determinados momentos, por lo singular de los datos en España, haré referencia, ¿no? En España, en relación a estos otros contextos en los que sí se ha analizado la opinión pública, mostraría un reconocimiento, ¿no? 7 de cada 10 personas, de que el aborto espontáneo, como os decía, es una adversidad común. Solamente el 31% opinaba que el aborto espontáneo se produce en muy raras ocasiones. Les preguntábamos también sobre si podrían situar en qué momento se produce el aborto espontáneo. Situamos como grado de acierto o desconocimiento la línea, las 22 semanas de gestación, ¿no? Asumiendo que este límite de viabilidad es muy heterogéneo, que depende de muchos contextos, pero optamos por esta línea, 22 semanas, al ser un límite de consenso, en este caso, por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, aquí nuevamente nos encontrábamos que la población en general, 7 de cada 10 personas, sabrían situar específicamente el aborto espontáneo por debajo de las 22 semanas. Y en tercer lugar, les preguntábamos si podrían identificar las causas que determinan las causas, factores de riesgo con evidencia científica que determinan un aborto espontáneo. Les dábamos 20 opciones, de las cuales 6 eran reales o que al día de hoy contamos con evidencia científica, y para eludir que fueran elegidas al azar, ¿no? Y que fuera al azar el que nos diera el porcentaje de respuesta, lo medimos siempre y cuando las 3 opciones fueran correctas. Bueno, aquí nos encontramos que 1 de cada 4 personas conocería, siguiendo estos criterios, cuáles son las causas que estarían detrás de un aborto espontáneo, ¿no? Pero cuando vamos al detalle, porque al final sabe o no sabe las causas o factores de riesgo, es la suma, la adición de análisis multivariables. Si nos vamos al detalle de cada uno de los ítems, y este es un elemento significativo en el contexto de España, encontramos que prácticamente la mitad, el 47%, identifica claramente factores de riesgo genético, un 35% problemas genéticos vinculados con el feto. Luego, no hay mucho conocimiento en cuanto se mide a través de reconocimiento de 3 factores, pero cuando entramos al detalle sí que se identifican claramente. También se identifican, 1 de cada 3 personas identificaría los estilos de vida como un factor de riesgo vinculado con el aborto, y algo menos los problemas psicológicos como el estrés o la depresión.
al hilo de la presentación de la introducción que nos hacía Carolina, nos sorprende que 1 de cada 4 personas solamente identifique el retraso a la maternidad como un factor de riesgo vinculado con el aborto espontáneo. Y lo fantástico, quizás lo más fantástico de estos resultados, a diferencia de Estados Unidos, Irlanda o Japón, es que la población española atribuye de una forma minoritaria factores o causas de riesgo a ideas erróneas, ¿no?, a las que volveré posteriormente. Solamente un 10%, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos el 22% de la población pensaba que subir peso es un factor de riesgo, en España apenas el 3%. Bueno, también hay otro, entrando al detalle, ¿no?, que un 17% opina que es la mala suerte la causa del aborto, o un 6% el destino. Esto también retomaré estos datos cuando abordemos las implicaciones. ¿Qué siente la población? Probablemente esta sea la dimensión más significativa de nuestro estudio, que deviene directamente de la investigación microantropológica que realizaron las colegas y que no ha sido incluida en ninguno de los 3 estudios que, hasta donde sabemos, conocemos. Aquí preguntábamos de 2 maneras diferentes, sobre el significado que atribuyen las personas a la pérdida de un embarazo por debajo de las 22 semanas. Lo preguntábamos en un doble sentido, ¿no?, y de una forma indirecta, ¿no? ¿Qué cree usted que siente, piensa la gente que ha tenido un aborto espontáneo? Nos encontramos que atribuyen un significado social, entendiendo como social la adición de una persona única en una familia, un bebé como cualquier otro bebé y un ser humano, el 64%, 6 de cada 10 personas, pero también encontrábamos que se le atribuye un significado biológico en 4 de cada 6, es decir, una persona en potencia, un conjunto de células que aún no puede considerarse una persona. Y también les preguntábamos sobre qué significado emocional cree usted que tienen aquellas personas que pasan por un aborto espontáneo. Y probablemente este sea también uno de los datos más evocadores y diferenciales respecto a otros contextos. Mayoritariamente, el 84% opina que pasar por esta experiencia genera un gran o enorme impacto emocional. ¿Y cómo se comporta la población, ¿no? Aquí lo medimos con 2 variables. ¿Dónde recurriría a obtener información sobre el aborto espontáneo? Y vemos que mayoritariamente hay un reconocimiento de la legitimidad de los profesionales, ¿no?, de la información formal, pero también la evidencia muestra que no siempre o mayoritariamente es valorada como insatisfactoria por múltiples causas, ¿no?, que tienen que ver muchas veces con la logística y la organización del propio sistema. Esto hace que sistemáticamente se recurra a un plan B, y el plan B más generalizado es el acceso a Internet, 1 de cada 3 personas, y bueno, más puntualmente información a través de las redes sociales, web, ¿no?, blog, donde hablan sobre el aborto espontáneo. Y la segunda forma de medir el comportamiento que utilizamos es preguntando sobre si habían mantenido en algún momento alguna conversación sobre el aborto espontáneo, ¿no? Mayoritariamente no lo habían tenido, 6 de cada 10 personas, y nos encontrábamos que el 23%, y en este orden, ¿no?, quienes habían tenido esa conversación la habían tenido, en primer lugar, hay unas décimas, por eso lo pongo en primer lugar de diferencia, pero estarían en torno al 23%, primero lo hacen con amigos, amigas, para después hacerlo en sus entornos más familiares. Bueno, la virtud, ¿no?, la ventaja, hacer una encuesta tiene muchísimas limitaciones, no llega a la profundidad y a la riqueza de la investigación micro, ¿no?, de mis colegas a pie de los servicios, pero permite establecer algunos tipos de análisis más macro, ¿no? En este en particular me preguntaba, o nos preguntábamos, ¿no?, cuánto diferente es respecto a estas 3 dimensiones, conocimiento, comportamiento y actitudes, la población que pasa por una experiencia de aborto espontáneo. Estos resultados también son singulares en nuestro estudio porque ninguno de los 3 estudios anteriores
si bien cogían, identificaban a las personas que habían pasado por un aborto espontáneo, a estas les dedicaban preguntas específicas que no permitían esa comparación con la población general. Bueno, ¿cuánto de diferente, ¿no? o qué singularidades muestra nuestra población, su muestra de personas que han pasado por un aborto espontáneo, en torno al 13% respecto a la población en general? ¿Cuándo es significativa? ¿Cuándo es relevante? Pues nos vemos que en cuanto al conocimiento no identificarían las causas, pero sí ubican el aborto espontáneo por debajo de las 22 semanas. No, el hecho de haber pasado por una experiencia no determina si se le otorga un significado más vinculado a esas representaciones amplias, sociales y culturales que nos llevan a imaginarios sobre la familia, la maternidad, la paternidad y los hijos, pero tampoco con una significación estrictamente biológica, ¿no? Y sí que encontramos una diferencia importante en cuanto al significado emocional, pero lo encontramos a la inversa, es decir, las personas que habían pasado por un aborto espontáneo tienden a minimizar el impacto emocional en relación al conjunto de la población. Y en cuanto a los comportamientos, sí que recurren más a profesionales, al conocimiento formal, y sí que han mantenido una conversación. Bueno, ¿qué implicaciones? Y ya un poquito a la carrera, me imagino, ¿no? Voy justa de tiempo. ¿Muy bien? ¿Sí? Algunas, ¿no? Algunas. Bueno, los datos, los resultados muestran la necesidad de aumentar las intervenciones en salud pública dirigidas a mejorar la educación en temas vinculados con el aborto espontáneo. Además, les preguntamos que qué le parecía, ¿no? que si consideraba necesario que se incluyeran en los programas de educación prenatal la posibilidad de vivir un aborto espontáneo, y nuevamente nos encontramos con que prácticamente el 90% de la población encuestada dijo que sí. Las medidas dirigidas a incrementar el conocimiento sobre el aborto espontáneo se deberían incluir en una estrategia más amplia vinculada con la salud reproductiva. Muchos de los hallazgos que hemos identificado no solamente son compartidos con estos otros estudios de opinión, sino con los resultados de estudios de opinión directamente vinculados con la infertilidad. Hay lagunas de conocimiento para reconocer las causas y los factores de infertilidad. La población en general no reconoce el retraso a la maternidad o a la paternidad como un limitante o como un factor de la infertilidad, y los factores de riesgo asociados al estilo de vida se han identificado en nuestra muestra, pero también en los estudios poblacionales vinculados a medir el conocimiento sobre la infertilidad. Y de estos sabemos que la población está dispuesta a cambiar sus estilos de vida, vinculados en este caso particular con el consumo de drogas, alcohol o tabaco, si con ello puede incrementar las probabilidades de tener un embarazo exitoso. Si la representación social del aborto espontáneo a través de ideas erróneas, la literatura lo ha interpretado como un mecanismo que incrementa el sentimiento de culpa y autoinculpación de las mujeres que viven un aborto espontáneo, nuestros datos sugieren que socialmente la sociedad española no responsabiliza a las mujeres por la pérdida del embarazo o no las percibe como irresponsables o descuidadas, ¿no? Menos del 10% de la población encuestada reconocía, identificaba erróneamente causas atribuidas, ¿no?, a la responsabilidad o al hacer de las mujeres. La representación social del aborto espontáneo como un desenlace común o normal, hemos visto que en nuestro caso alcanzaría el 23% si añadimos la consideración de que es un evento fruto de la mala suerte o fruto del azar. Alienta la cultura de intentarlo de nuevo, ¿no?, que desestima las consecuencias físicas y emocionales que supone pasar por un aborto espontáneo, infraestima la disponibilidad y la calidad de la atención recibida y obvia los factores de riesgos que sí que son modificables, vinculados con el estilo de vida. Las políticas públicas y los protocolos de actuación deberían eludir representaciones uniformes sobre el significado que las personas atribuyen a aquello que a su aborto espontáneo, ¿no?, ofreciendo una atención respetuosa a las dimensiones
únicas y singulares que la pérdida del embarazo representa en sus historias personales y que para 6 de cada 10 personas se inserta en significados sociales y culturales identitarios, ser madre, padre, hijo e hija, y para 4 de cada 10 personas no necesariamente. Si la concienciación sobre el impacto, como nos dice la literatura, sobre el impacto emocional que el aborto espontáneo ocasiona entre quienes lo experimentan, es considerada como una condición base para ofrecer atención de calidad, apoyo comunitario y reducir su naturaleza secreta y oculta, nuestros datos dibujan un espacio social acogedor y sensibilizado. 8 de cada 10 personas creían que el aborto espontáneo es un evento que genera un enorme impacto social. Las y los profesionales de la salud, como fuentes fiables de información y tremendamente reconocidos, deberían integrar en sus prácticas el hecho de que la búsqueda de Internet es un patrón de comportamiento generalizado, pero que trasciende al aborto espontáneo y que se ha identificado en acceso a información durante el embarazo. La búsqueda, sabemos, esta literatura, sabemos que no es errática, que busca, en primer lugar, que sea accesible, que sea creíble, que sea relevante y que sea útil. Es decir, el lenguaje, ¿no?, que utilicemos, científico en este caso, debe ser comprensible. Los entornos web institucionales o corporativos destinados a ofrecer información sobre el embarazo deberían incluir información sobre las necesidades específicas relacionadas con el aborto espontáneo, más allá de contar con espacios especializados y específicos que aborden esta en cuestión. La búsqueda de información durante el embarazo, como les comentaba, es un patrón de comportamiento generalizado. Puede anticipar, ¿no?, compensar expectativas, pero sobre todo y en términos sociológicos contribuyen a la ruptura institucional del silencio social que envuelve al aborto espontáneo y contribuye a la ruptura de la narrativa lineal y normativa con la que a menudo se representan los embarazos. Y muchísimas gracias.